Buenas noches, Miss. Profesora, buenas noches. Buenas noches, profesora. Buenas noches, profesora. Good afternoon, Miss. Hello, Miss. I'm my name is Emerson. Students, good evening, everybody. Good evening, everyone. My name is Jessica. I am English teacher at the Sun School. Welcome to the second class. Welcome to the English second class. Estudiantes, muy buenas noches. Bienvenidos a su segunda sesión de clases de inglés. Doy la bienvenida nuevamente a cada uno de ustedes a su segunda sesión de inglés. También doy la bienvenida a los que no pudieron acompañarme en la primera. Profe, disculpe, las clases van a
ser, las últimas o si comienzan las clases? Silvia, te voy a pedir que por favor, mientras estoy conversando, no interrumpas la clase. Dos, si tienes algún tipo de preguntas con respecto a las sesiones, debes consultarlo a tus asesores, ¿sí? No comprendí muy bien tu pregunta, pero después, al final, ¿sí? Recuerda que esta sesión está programada, no puedo detenerme, ¿sí? Bien, como les decía, estudiantes, bienvenidos a su segunda sesión. Nuevamente recuerdo a todos los estudiantes que no pudieron estar conmigo en la primera sesión, les doy la bienvenida también. Recordarles que di dos indicaciones muy importantes en esa primera sesión que voy a volver a repetirlas. La primera indicación, estudiante, es que recuerda que tienes que tener en cuenta cuán importante es que tú te conectes con tus datos reales. Estudiante, se les pidió que el día de hoy todos ustedes ingresen con sus datos reales. ¿Por qué? Porque cada vez que tú participas e interactúas conmigo, vas a llevarte unos puntitos extras en mi área. Entonces, ¿qué pasa si tú sales con el nombre de tu familiar o de alguna amistad que te has prestado su teléfono, ¿no? Para conectarte desde ahí? Entonces va a ser un poco difícil para mí. Entonces les comenté que por favor para esta semana hagan ese cambio. Pero si no has podido hacer el cambio de tu usuario, por esta vez voy a hacer la excepción, pero cada vez que participas debes recordarme cuál es tu dato real, ¿sí? Estudiante, recuerda que el audio está permitido solo para participación, cuando te permita participar, ¿no? Recuerda que es muy importante que tú participes mediante audio o mediante SMS. Estudiante que me indique, Miss, no puedo activar mi audio, estoy en el trabajo, hay mucho ruido, puedes hacerlo mediante SMS sin la necesidad de activar tu audio, ¿sí? Te recuerdo que las clases están siendo grabadas desde el primer minuto en el que inicia. Estudiante, también te recuerdo que es muy importante que si tú presentas problemas de conectividad, ¿no? Digamos que el estudiante indica y dice, ¿no? Miss, no te escucho bien, Miss, no veo la pantalla. ¿Es por qué? Porque te vuelvo a repetir, estás teniendo problemas de conectividad. Tal vez en la ciudad donde te encuentras, la cobertura ha caído o tus datos de internet están bajos. Entonces, eso hace que tú no puedas visualizar bien la clase. Entonces, solo te puedo yo sugerir dos cosas. Uno, ingresas y vuelves a salir de sala, ¿sí? Lo segundo, estudiante, es que si aún así no te carga muy bien la plataforma, hagas que puedas participar hasta donde tu internet te lo permita. Interactúa y trata de participar hasta donde tú puedas, pero te recuerdo que no te vas a perder de nada. Todo está siendo grabado, así que solo te voy a pedir que seas paciente y tolerante. Eso nada más. Sé un poco paciente. Ya durante la semana, los encargados de enviarte mi clase te van a enviar el enlace de esta clase grabada, ¿sí? Tengan en cuenta eso, que yo no tengo las sesiones grabadas, esos son los encargados, ¿sí? Por favor, aquello estudiante que me pida por interno las clases grabadas, yo no los tengo. Tengan en cuenta eso también, estudiantes. Bien, estudiantes, dado estas indicaciones, vamos a iniciar con la clase del día de hoy. Let's start with the class, students. Para ello, les voy a pedir que por favor presten bastante atención porque voy a hacerles preguntas acerca de esta clase, de esta sesión. Entonces, please, pay attention in this video, students. Hi everyone, hola a todos, my name is Mr. P y juntos vamos a aprender a hablar en inglés. Como muchos de vosotros me lo habéis pedido, hoy voy a hablaros del past simple. El past simple se usa para acciones que han empezado y terminado en el pasado. En función de si el verbo es regular o irregular, seguiremos una forma u otra. Para formar el past simple con verbos regulares, usaremos el infinitivo y añadiremos la terminación ed. Por ejemplo, I played football yesterday. Yo jugué al fútbol ayer.
Para los verbos regulares debemos conocer una serie de excepciones para no cometer errores. Para verbos que terminan en una E, solo añadiremos D. Por ejemplo, change, changed, o believe, believed. Si el verbo termina en una vocal corta y una consonante, excepto Y o W, doblamos la consonante final. Por ejemplo, stop, stopped. Con verbos que terminan en una consonante y una Y, se cambia la Y por una I. Por ejemplo, study, studied, o try, tried. Para formar el pasado de un verbo irregular, no hay una forma fija y deberemos aprendernos de memoria su forma. En cuanto a la estructura en frases afirmativas, usaremos el sujeto seguido del verbo en pasado. Por ejemplo, she wanted to play. Ella quería jugar. En frases negativas, usaremos la siguiente estructura: sujeto, seguido de did, seguido de not y seguido del verbo principal en infinitivo. Por ejemplo, Tom did not study last weekend. Tom no estudió el pasado fin de semana. Si es el verbo to be, usaremos sujeto, seguido de to be en pasado y seguido de not. Por ejemplo, she was not here. Ella no estuvo aquí. Para frases interrogativas usaremos did más sujeto más verbo. Una consonante, excepto Y o W, doblamos la consonante final. Por ejemplo, stop, stopped. Con verbos que terminan en una consonante y una Y, se cambia la Y por una I. Por ejemplo, study, studied, o try, tried. Para formar el pasado de un verbo irregular, no hay una forma fija y deberemos aprendernos de memoria su forma. En cuanto a la estructura en frases afirmativas, usaremos el sujeto seguido del verbo en pasado. Por ejemplo, she wanted to play. Ella quería jugar. En frases negativas, usaremos la siguiente estructura: sujeto, seguido de did, seguido de not y seguido del verbo principal en infinitivo. Por ejemplo, Tom did not study last weekend. Tom no estudió el pasado fin de semana. Si es el verbo to be, usaremos sujeto, seguido de to be en pasado y seguido de not. Por ejemplo, she was not here. Ella no estuvo aquí. Para frases interrogativas usaremos did más sujeto más verbo principal en infinitivo. Por ejemplo, did you buy an ice cream? ¿Compraste un helado? Y si es el verbo to be, usaremos to be en pasado más sujeto. Por ejemplo, was the milk in the fridge? ¿Estaba la leche en la nevera? Vamos a practicar el past simple. ¿Cómo dirías, Ana no estuvo conmigo? A. Anna did not eat with me. B. Anna was not with me. O C. Anna not was with me. Y la respuesta correcta es la B. Anna was not with me. ¿Cómo dirías, ayer hablamos mucho? A. Yesterday we talked a lot. B. Yesterday we did talk a lot. O C. Yesterday we are to talk a lot. Y la respuesta correcta es la A. Yesterday we talked a lot. Y por último, ¿cómo dirías, ¿confiaste en él? A. Do you trust him? B. Did you trust him? O C. Was you trust him? Y la respuesta correcta es la B. Did you trust him? Y esto ha sido todo. Espero que os haya quedado claro el past simple. Cualquier duda que tengáis. Bien, students, entonces les pregunto, ¿acerca de qué ha tratado el video
que acabo de mostrarles. ¿De qué creen hablar el día de hoy? Los escucho. Dígame de foto. Melanie, te escuchamos. Del pasado simple, Miss. Past simple. Ok, Melanie. Jeremy por SMS también dice acerca del past simple. Martín, te escuchamos. Compañera, buenas noches, maestro, buenas noches. De verbos regulares y verbo irregular, maestra. Verbos regulares y verbos irregulares. Ok, juega un rol muy importante en este tema también. Excelente. Martín. A ver, por SMS, Gladys dice del pasado simple, Jeremy, pasado simple, ¿ok? Son 2 estudiantes que están participando por SMS, ¿ok? Mi recomendación mayormente es participar por audio, pero si en caso no pudieran, pueden hacerlo desde ahí también. Como ven, estoy leyendo ambas participaciones, tanto por audio como por SMS. ¿Alguien más que desee opinar antes de yo empezar a explicar la clase? Profesora. ¿Te escuchamos? Pasado simple, profesora. Pasado simple, profesora. Ok, past simple. Ok, ahí nomás, la mayoría solo está mencionando ya solo el título, past simple, ¿no? Ya sus compañeros ya hicieron esa mención, ¿no? Entonces ahí nomás, no se preocupen. Igual voy a hacer más preguntas. Recuerden que la interacción es toda la clase, ¿no? Toda la hora de la clase va a ser la interacción, así que no se preocupen, va a haber más preguntas. Bien, es así, el día de hoy vamos a hablar acerca del pasado simple. ¿Pero qué es el pasado? ¿Para qué sirve este pasado? ¿En qué momento uno puede emplear este tipo de pasado simple, como lo llaman, ¿no? Entonces, primero tienes que recordar que nosotros hablamos en 3 tiempos, todo el día. Inherentemente tú hablas en 3 tiempos. Por ejemplo, cuando tú, por ejemplo, ahorita que estás en la noche ya, si alguien te preguntara, ¿qué has hecho en la mañana? Tú hablas en pasado, dices, yo he cocinado, yo he lavado, yo estaba jugando, ¿no? Hablas en pasado. Hablar en pasado es hablar sobre hechos o sucesos que han pasado, ya sea hace 5 minutos atrás, como años, décadas, ¿no? Que hayan sucedido. Entonces son hechos que ya se realizaron, ya se concretaron. Entonces tienes que tener en cuenta que el pasado simple se usa en oraciones en las cuales tu idea o el acto ya se completó. Pudo haberse realizado hace 5 minutos como hace 5 siglos. Entonces, esta determinación es muy importante porque vas a aprender el día de hoy a expresarte en tiempo pasado, ¿sí? Eso es el tema del día de hoy, ¿sí? Bien, entonces, una vez definido qué es el pasado simple y para qué sirve, ahora vamos cómo es su estructura, cómo tú puedes crear oraciones. Justo uno de sus compañeros mencionó el uso de los verbos. El verbo va a ser un rol muy importante en este tema. ¿Por qué? Porque vas a necesitar verbos que vayan en su forma pasada, ¿sí? Entonces, existen 2 tipos de verbos que a continuación vamos a ver cada uno de ellos, pues, ¿no? Entonces, veamos qué tiene a continuación. For example, un ejemplo. Years ago, I ate in the restaurant. Hace un año atrás, yo comí en ese restaurante. In 1970, the Beatles split up. En 1970, los Beatles se separaron. When you were a child, you liked apples. Cuando tú eras niño, te gustaban las manzanas. Entonces, estas oraciones en contexto pueden ir después o al inicio de la oración, no hay ningún problema, ¿no? Puedes decir a years ago o puedes decir I eat in the restaurant a years ago, ¿no? La posición no cambia, ya que la traducción sigue siendo lo mismo, sigue hablando del pasado, ¿no? Ahora hablemos acerca de los verbos, como yo les indicaba. Los verbos cumplen un rol muy importante para estas oraciones. Existen 2 tipos de verbos. Verbos irregulares y verbos regulares, ¿sí? Los verbos irregulares en el inglés, ¿no? Son verbos que van a cambiar
toda su estructura. Entonces, leamos un poquito sobre la teoría. Ahora, en este momento, cuando hablamos sobre verbos, puede ser un poco complicado. Recuerda que los verbos irregulares se llaman irregulares, ¿por qué? Porque cambia su raíz. ¿Qué quiere decir esto? Que va a cambiar su estructura, su pronunciación, ¿no? Y básicamente se va al pasado. Ahora, si hablas de verbos regulares, los verbos regulares son muy distintos. Al verbo regular solo tienes que agregar o añadir la letra o consonante de o ed y este verbo va a su forma pasada. Entonces, en este caso, la recomendación que te hacen es que sí o sí tú tienes que aprender estos verbos. Tienes que aprender, porque existen más de 180, 200 verbos irregulares, a los cuales tú tienes que aprenderlos, tienes que memorizarlos, tienes que leer un poco acerca de estos verbos que son sí un poco complicados para llevarlos a su forma pasada. Aquí te traigo una tabla de los verbos irregulares. Quiero que aquí te fijes en esta tabla cómo es que el verbo cambia en su forma pasada, ¿no? Fíjense aquí, donde dice infinitivo, se refiere a que el verbo está en presente simple, ¿no? Y aquí está en su forma pasada. Por ejemplo, escojamos el verbo go, ¿no? Que es el más conocido. El verbo ir. En presente tú dices yo estoy yendo, ¿no? Go, ir. Pero ¿qué pasa si tú quieres decir yo fui? Tiempo pasado. El pasado de go está aquí, es went. Went. Si te das cuenta, cambió su escritura, cambió su pronunciación. Lo mismo va a pasar para todos los verbos que tienes aquí en pantalla, pero vas a encontrar excepciones, como el verbo read, por ejemplo. El verbo read, que es leer, en presente y en pasado y en futuro se escribe igual. Fíjense, read, read, read. ¿Qué es lo que cambia? Cambia la pronunciación. En presente tú dices read, en pasado dices read, pero la escritura sigue siendo lo mismo. Ahora, hay otros verbos que no van a cambiar ni pronunciación, ni escritura, ni nada, como el verbo put, que es poner. En presente, en pasado y en futuro se escribe igual y se pronuncia igual. ¿En qué momento cambia? La estructura, en el contexto. Te vas a dar cuenta que esa oración está en pasado, o está en presente, o está en futuro. Por eso se dice que en el inglés se usa bastante el contexto, ¿no? Pero eso son algunas excepciones. El resto sí cambia. Por ejemplo, buy, comprar. En pasado, bought, compré, ¿no? Burned, ¿no? Que es quemar. Su pasado, burnt, ¿no? Entonces, esta tabla yo te pido que le tomes un pantallazo, ¿no? Repases. Esto nos va a servir para los ejercicios más adelante también, entonces es muy importante que puedas aprenderte estos tipos de verbos irregulares, ¿sí? Son verbos irregulares, ten en cuenta. Ahora, recuerda que también te mencioné que en el inglés no solo existen muchos verbos, sino que de todos esos verbos hay un verbo que también es distinto a ellos, que es el verbo to be. El verbo to be en el pasado también tiene un cambio, ¿sí? El verbo to be cambia y se convierte en was y were, ¿sí? Este verbo to be, que se convierte en was y were, tiene un uso también, que significa estaba o estábamos, ¿sí? Was vas a utilizarlo para oraciones singulares y were para oraciones plurales. ¿Qué quiere decir esto? Aquel estudiante que olvidó que era singular, singular es hablar de una sola cosa, ya sea persona, objeto o animal, pero solo uno. Mientras que plural es hablar de dos a más cosas. Por ejemplo, I was home. Estaba en casa. Where were you last night? ¿Dónde estabas anoche? Estás utilizando el where. Ahora, las reglas son las siguientes, ¿no? Como ustedes miran, Miss, pero you es tú, singular. ¿Por qué estás utilizando where? Ten en cuenta que you tiene dos significados, ¿sí? Recuerda que you como singular significa tú y como plural significa ustedes. La regla te dice, así you se encuentra en singular o plural, utilizas where, ¿sí? Es la única excepción para el pronombre personal you. Tengan en cuenta eso. Recuerda que I, he, she, it utilizas was y para you, we y they utilizas
were, ¿sí? La traducción sería yo estaba, tú estabas, él estaba, ella estaba, nosotros estábamos, ellos o ellas estaban, ¿sí? Esa es la traducción con el uso del verbo to be, ¿ok? En su forma pasada también tiene un cambio, ¿no? Was y were. Tengan en cuenta eso. Hasta ahí, students, ¿todo les está quedando claro o alguien tiene dudas o consultas acerca del pasado simple? Ok, no questions, students. Very good. Thank you so much. Bien, entonces veamos algunos ejemplos. Por ejemplo, she was a student. Ella era estudiante. They were doctors. Ellos eran doctores, tiempo pasado, ¿verdad? Aquí estamos haciendo el uso del verbo to be en su forma pasada. Was y were. También te dice que el was y el were sirve para hacer preguntas en tiempo pasado. Simplemente el was y el were deben ir a inicio de tu oración, ¿no? Reemplazas, primero pones was, luego pones el pronombre o el sujeto. Por ejemplo, was she a student? Ella era estudiante. Were they doctors? Ellos eran doctores, ¿no? Estás preguntando en pasado simple. Ahora, también dice que tú puedes negar alguna acción que no hiciste en el pasado, ¿no? Decir, no, yo no hice esto, yo no estuve aquí, yo no estudié aquí, ¿no? Decir eso también es muy sencillo, usando el verbo to be. Simplemente al was y al were vas a agregarle el adverbio not. Por ejemplo, al was le agregas el not. Dices was not o wasn't. De igual manera al were, agrégale not para decir yo no estaba, tú no estabas, ¿no? Negativo. Por ejemplo, he wasn't at the cinema with us. Él no estaba en el cine con nosotros. We weren't at home on Sunday. Nosotros no estábamos en casa el domingo. I wasn't hungry. No tenía hambre, ¿sí? Tiempo pasado, ¿sí? Entonces, negando la acción, que no estabas, no hacías eso, ¿no? Entonces, para eso sirve el uso del verb to be, ¿no? En pasado simple, en su forma afirmativa, negativa e interrogativa, ¿no? También tiene esas funciones el verbo to be. Bien. Hasta ahí, ¿nadie tiene preguntas? No questions. Antes de pasar a la No, práctica. no hay de preguntas. No questions, sí questions. No questions, profesora. Ok, no questions. Right. Entonces, si ustedes no tienen preguntas para mí, yo tengo preguntas para ustedes. Antes de iniciar, ahora sí, quiero que con sus propias palabras me expliquen qué es el pasado simple, para qué sirve, cómo funciona el pasado simple. Los escucho, pueden participar. El pasado simple, profesoras, es como decir, yo estuve ahí o tú estuviste allá. O puede ser también sirve para colocarse con la persona, o también o también sirve mm, sirve también ah, para, para las personas y para otros países, o sea. No te comprendí muy bien, Silvia. En pocas palabras, sin tantos rodeos. ¿Qué es pasado simple? Eso nomás busco, en 2 o 3 palabras que tú puedas decir, no, esto es pasado simple. No hay que hacernos tanto, confundirnos mucho, ¿no? Simplemente decir, esto es y listo, ¿no? La teoría básicamente es sencilla, no quiero que se complique mucho con esa parte. A ver, Deinis, te escuchamos. El pasado simple, Miss, es poder expresarnos en el tiempo pasado, en lo que pasó ya. Deinis, ¿ese es tu dato real? Sí, Ok, espérate, hay 2 estudiantes activando su audio y no te he podido comprender, Deinis. No sé si habló Deinis o otro estudiante. Fuiste tú, ¿verdad, Deinis, quien opinó? sí, Miss, yo fui. Ok, nuevamente les voy a pedir a estudiantes, si no te he llamado, todavía no actives tu audio. ¿Sí? Está hablando tu compañera. Respeta la opinión de tu compañera, no te desesperes.
Siguiente, Fernanda, te escuchamos. ¿Son acciones que ocurrieron o terminaron en el pasado? Ok, Fernanda, thanks. Catherine. Buenas noches, Miss. Son hechos, Miss, que han pasado, puede ser hace 5 minutos, ya está en tiempo pasado. Sucesos que te hayan pasado, anécdotas, cosas así. Ok, thanks. Melanie. Profesora, se usa para hablar de acciones pasadas. Ok, Martín, te escucho. Maestra, hablar de pasado es recordar ya lo que ha pasado, ¿verdad? Como les digo, es su teoría. Yo solo estoy escuchando sus teorías. Rosa, te escucho. Buenas noches, profesora. Es como si yo dijera, no, ayer me fui de viaje. Ok, thanks, Rosa. Bien, en pocas palabras, ¿no? Su mismo nombre, ¿no? Gracias a todos los que participaron, lo hicieron muy bien, entendí muy bien sus oraciones o sus ejemplos, ¿no? El pasado simple, ¿no? Gladys nos dice que son acciones pasadas, que ya han finalizado en tiempo pasado, ¿no? Entonces, Doris, por otro lado, nos dice las oraciones se basan en lo que ha sucedido en el pasado, como por ejemplo, ayer salí a pasear. Ok, gracias Doris. Bien, entonces es así, ¿no? En pocas palabras, el pasado simple, su mismo nombre lo menciona, es hablar sobre cosas que ya sucedieron. Inclusive hace un minuto atrás, por ejemplo, el video que te mostré, ya es algo del pasado, porque tú dirás, yo vi, yo reproducí el video, ¿no? Tiempo pasado. No necesariamente puede ser tiempos aquí más cercanos, puede haber pasado hace 5 años, décadas, ciclos, ¿no? Entonces, el pasado son cosas y sucesos que ya sucedieron, ¿no? En pocas palabras, son acciones que ya pasaron, ya se realizaron, ¿no? Entonces, eso es así. Pero recuerda que en este pasado simple se va a hacer el uso de muchos verbos que van a tener que cambiar, como verbos irregulares. Vas a encontrar verbos regulares que solo con agregar ed se va a su forma pasada, o verbos como el verbo to be, ¿no? Que tienes que utilizar was o were, ¿no? Entonces tienen que tener bastante cuidado con el uso del verbo en pasado, ¿sí? Eso sí les recomiendo. Pero muy bien, comprendieron muy bien el significado del pasado simple, ¿no? Entonces, vamos ahora sí a su práctica bimestral, ¿sí? Ahora sí vamos a la práctica bimestral. ¿Qué te pide la práctica bimestral? El primer ejercicio. Vamos a analizar el primer ejercicio. A ver, vamos. El primer ejercicio, students, te dice, write the verbs in the past simple tense. ¿Qué te está diciendo? Escribe este verbo que está en paréntesis, este verbo, escríbelo en su forma pasada. Entonces, te voy a dar 2 minutos, estudiante, para que tú busques el pasado de los verbos que están aquí en paréntesis. Tienes que buscar su pasado. Tienes 2 minutos para poder buscar el pasado de cada verbo que tenemos aquí. Recuerda que estos son verbos irregulares, cambian su escritura y cambian su pronunciación. Te voy a dar 2 minutos para que tú puedas analizar, encontrar el pasado, ¿sí? Recuerda, estudiante, que aquí ya empieza tu participación. Recuerda ser activo, recuerda llevarte los puntos extras del área de inglés. Recuerda que son 26 estudiantes conectados y solo en mi lista están participando 7 a 8 estudiantes. Entonces, con el resto, como les digo, la invitación es para todos. Si no puedes activar tu audio, escribe por el SMS el pasado del verbo. Sé específico a qué verbo te refieres para yo poder entender cuál es tu respuesta, ¿sí? 2 minutes, students, for this analyze this exercise. Tienen 2 minutos para analizar el ejercicio.
Bien, students, ha aumentado la participación por lo que veo en sala. Eso me alegra. Es bueno que estén motivados para participar, students. Bien, empezamos contigo, Silvia. El pasado de go, ¿cuál será? Fix. ¿Cómo? Fix. Deletréalo. I-S. It's. Sí. ¿Así? Sí, profesora, sí. Ok. Catherine, el pasado de meet. Met, Miss. Así se escribe, M-E-T. Ok, met. Fernanda, el pasado de break. Broke, profesora. Broke. B-R-O-K-E. Ok, broke. El pasado de have, Gladys. Igual, profesora, have. Igual, no hay cambio. No. Ok. Edith, el pasado de read. Edith, Aragón. Sí, profesora, disculpe. El pasado de read. Es read. Igual. Sí, profesora. Ok, thanks. Rosa, ¿tienes algún cambio de alguno de tus compañeros o crees que todo lo que me han dictado está bien? Rosa Isabel. Está bien, profesora. Ok, no tienes cambios. Martín Tarazona, ¿algún cambio? En el primero, profesora. Disculpa, En el profesora, primero. creo que me pidió a mí para participar. Sí, por favor, si ustedes ya participaron y ya no te estoy llamando, por favor, den espacio al que estoy llamando. Sí, ustedes ya son grandecitos, no puedo estar llamándoles la atención a cada rato. Bien, Martín, te escucho. En el primero, maestra, Ya, ¿cuál sería el cambio en el primero? Bed City. Deletréalo porque no entiendo cómo lo pronuncias. La B, el E, el N, el T. ¿Cómo? ¿B? La B chica, el E, el N y el T. Así, U-L-T, B-L-T, ¿así? La B chica, profesora. Por T. eso, V. V, correcto, disculpa. Ahí está en pantalla, por eso te pregunto, ¿así? La N. ¿N dónde? N en el tras del T. N. Así. Sí, el I es por el E. Bin. ¿Así? Sí, maestra. Ok. Me preocupa de dónde están sacando estos verbos. Pero bueno. A veces algunos estudiantes se distraen, por eso es que no logran encontrar el pasado, pero está sencillo. Este verbo inclusive fue mi ejemplo. Pero bueno, vamos a leer y ver las alternativas, ¿sí? La participación hasta ahí terminó, gracias. Los de SMS estoy leyendo sus respuestas, no se preocupen, solamente que ustedes están pues por SMS, solo lo leo nada más, pero algunos ya tienen la respuesta, inclusive ya lo enviaron, como Jeremy, ¿no? Que está ahí bastante atento con el uso de los verbos. Bien, recuerda que lo que te estoy pidiendo es el pasado del verbo que está en paréntesis, que justo yo los he encuadrado, pues ahí de color verde, ¿no? Entonces, ¿qué te estoy pidiendo, students? Que busques el pasado. Justo te di una tabla de donde están los verbos en pasado simple, ¿no? El pasado de go es went. Hay muchos de sus compañeros que están desesperados por querer
escribir ahí la respuesta, pues, ¿no? Estudiante, no sé de dónde me sacaste it's o been, que son palabras que no existen en el inglés, para empezar. Son palabras inexistentes. Tienes que tener en cuenta que no te puedes inventar algo que el libro no te está pidiendo o el ejercicio no te está pidiendo, ¿sí? Bastante cuidado para aquellos estudiantes que no, como les digo, esto ni siquiera está en el buscador, porque si tú pones el pasado de go en el buscador te sale went. Entonces no sé de dónde salieron estas palabras, que gramaticalmente no existe, está erróneo. Ni siquiera yo lo entiendo, entonces bastante cuidado con ello, ¿sí? El pasado de meet es met, con una sola E, excelente. I met my best friend Luca in 2003. Yo conocí a mi mejor amigo Luca en el 2003. Somebody broke, ¿no? El pasado de break, broke the window last night. Algunas personas rompieron la luna la noche pasada. Mary have a baby April. Aquí va el verbo. Recuerden que yo les he indicado que el verbo cambia. Estamos hablando en pasados. Obviamente hay excepciones, pero have sí cambia. El pasado de have no es have. Tengan en cuenta eso. ¿Sí? Aquí también está mal. Tienes que decir, ella tuvo tiempo pasado. ¿Sí? Entonces, el pasado de have, por favor, cuando estoy explicando nuevamente, les pido que por favor no activen su audio. Had. El pasado de have es had, con D. Had. ¿Sí? Siguiente. My brother read 2 books last weekend. Mi hermano leyó un libro la noche pasada. Recuerden que la única excepción de escribir lo mismo es con el verbo read, leer. Pero su pronunciación en pasado es red, suena como el color, más no se escribe como el color, porque por ahí, por ese mes, vi uno de los compañeros que escribía red, no como el color rojo, red, no. Se escribe igual, solo se pronuncia red, que es distinto, sí, bastante cuidado con ello. Ahora, por ese mes me están diciendo que aquí debe ser broken, no. It's incorrect. Broken es un verbo en participio. Aquí te estoy pidiendo el pasado del verbo. Tengan bastante cuidado, por eso les digo, ¿no? No es broken. Broken es participio, es futuro. Ahorita estamos hablando del pasado, así que bastante cuidado con la búsqueda de sus verbos en tiempo pasado, ¿sí? No vayan a confundirse. Ahorita estamos hablando del pasado, no de futuro. Siguiente. Nuevamente, la lista de verbos, ¿no? Es la continuación del ejercicio. Tienes que ayudarme a completar los pasados de los verbos que tienes aquí en paréntesis, ¿sí? The lost, the see, the break, forget, think, steal y write, ¿no? No creo que les tome mucho tiempo. 1 minute a 2 minutes para encontrar el pasado de estos verbos que están aquí en paréntesis. Por aquí ya tengo participantes, voy a estar interactuando con ellos. El resto va buscando los demás pasados de los verbos. Hay ejercicios regulares todavía, así que traten de buscar bien. Por favor, no vayan a inventarse como en el primer ejercicio, por favor. Denis, te escucho. Pasado de los. Los conté al final. Los. Muy bien, lost. Fernanda, pasado de sí. So, profesora, S-A-W. So. No, S-A-W. Sí, sorry. So. Melanie, the next, pasado de break. Broke, profesora. Broke, ok. Broke. Catherine, pasado de forget. Forgot, algo así, no sé cómo se pronuncia. Forgot. F-O, sí. Forgot, ¿sí? El pasado de, ¿quién sigue?
The thinks. ¿Alguien encontró el pasado de think? ¿Cómo digo pensé tiempo pasado? Fernanda, te escucho. The things. ¿Es thought? ¿Se lo deletreo, profesor? T-H-O-U-G-H-T. Thought, ¿no? Pensé, tiempo pasado. El pasado de still, ¿cuál será? Te escucho, Percy. Percy, te escuchamos. Ya, Stole. Ok. Stole. Ok. Y por último, el pasado de write, ¿no? Que Jeremy nos dice que es wrote. Ok. Write, wrote. Silvia, ¿tienes algún cambio de las respuestas que nos han dado tus compañeros o crees que todo lo que he escrito está bien? Sí, profesora, yo tengo uno. Le voy a deletrear, es M, no, W. Primero tienes que decirme de qué verbo te refieres. Del verbo M-R-I-T. No hay ningún verbo con esas letras que acabas de deletrear. No, de Wirikte. Right, la última oración. Sí. ¿Ya? ¿Cuál es el pasado? De W-R-O-T-E. Es lo mismo, es the same, es lo mismo que está escrito. Me estás dictando lo mismo, no hay ningún cambio, ahí no veo el cambio. Silvia. No, profesora, yo pensaba que no lo han hecho, disculpe. Ok, presta más atención, por favor. Bien. Bien, entonces empecemos a corregir las oraciones, bueno, si es que están mal, pero esta vez veo que sí, la mayoría lo hizo muy bien. I lost my mobile phone 2 days ago. Yo perdí mi teléfono hace 2 días atrás. I saw a lion in the zoo yesterday. Yo vi un león en el zoológico ayer. John broke his car 2 weeks ago. John rompió su carro hace 2 días atrás. I forgot him meeting last Friday. Yo olvidé que él tenía una reunión el viernes pasado, ¿sí? I thought he was at home. Yo pensé que él estaba en casa. The thieves stole my wallet last night. El ladrón robó mi billetera o mi monedero la noche pasada. Agatha Christie wrote great books about numbers. Agatha escribió acerca de los numbers, ¿sí? Entonces, aquí también está muy bien. Ahora sí han hecho muy bien el uso del pasado de los verbos irregulares. Si se han dado cuenta, todos estos verbos sufrieron un cambio estructural, tanto de pronunciación como de escritura, ¿sí? Ahora vayamos a tu última práctica bimestral, que es acerca del uso de was y were, ¿no? Este verbo también es un verbo irregular, pero es el verbo to be. Entonces, aquí lo que te pido es que me ayudes a completar con was y were, de acuerdo a lo que te expliqué en la teoría. Ahorita no puedo volverte a mencionar porque si no te daría las respuestas. Primero tienes que ayudarme a completar. A ver, Percy, te escucho. Ya, el primero sería was. Ok, para ti el primero was. Sí. Thanks. Fernanda, segundo. Were, profesora. Were. Catherine, tercero. Were. Where. Dennis, number 4.
Was. Was. Edith, number 5. Was. Was. A ver, necesito un participante más para el ejercicio número 6. Fernanda, te escucho. Were, profesora. Ok, where. Thank you. Thanks so much. Aún hay más ejercicios. Si el resto aún se quedó con ganas de participar. Faltan los 10 ejercicios más restantes, si no me equivoco. Este ejercicio tiene 2 partes. Entonces aún hay el restante de 5 ejercicios más. Así que don't worry, ¿sí? Pero primero vamos a analizar este ejercicio. Te recuerdo, estudiante, ¿no? Siempre va a haber estudiantes que siempre se van a confundir, pero tal vez por la rapidez, ¿no? Pero recuerda que was se utiliza para oraciones singulares y were para oraciones plurales. Leamos la oración. I was at school yesterday. Yo estaba en casa ayer, singular. Está hablando de uno mismo, yo. Gary and Sue were at school yesterday. Gary y Sue estuvieron ayer en el colegio. Te habla de 2 personas, por eso va were. They were the dance last Friday. Ellos bailaron la noche pasada. Estaban bailando. Te habla de varias personas. Por eso se utiliza were. Aquí dice, we was at the city side last summer. Nosotros vimos la puesta de sol el último verano. Nosotros, plural. Por ende, aquí no puede ser was. Tiene que ser were. Sí, students, were. Entonces, aquí va el primer error. Were. Siguiente, I was at a meeting last Friday, Tuesday. Yo estaba en una reunión el último miércoles pasado, ¿sí? You were on the basket team in a high school. Tú estabas en un grupo de básquet en el colegio, ¿sí? Excelente. Esta primera parte lo hicieron muy bien. Vayamos a la segunda parte. Ya veo participantes en sala que me van a ayudar a completar esta siguiente parte del uso de was y were, ¿sí? Recuerden, analiza. A veces por la rapidez, a veces nos llegamos a confundir, pero siempre tienes que fijarte en el pronombre que está al inicio. ¿Qué pronombre es el que está mencionando para que tú puedas hacer un buen uso del was y were? ¿Sí? Edith, número 7, number 7. Was. Ok, was. Melanie, number 8. Was, Miss. Was. Martín, number 9. Martín. Maestra, were. Where. Fernanda, 10. Was, profesora. Was. Gladys, 11. Gladys Olivo, ¿te escuchamos? Gladys. Where. Ok, where. Catherine, 12. Were, miss. Where. Ok, listo. Aquí cerramos la participación de todos ustedes, con los de SMS también. Jeremy, gracias. Recuerda que es was, no wast, ¿sí? Cuidado con estar agregando palabras que no pide el ejercicio, ¿sí? Entonces, solo es was o were. Hay que tener bastante cuidado el uso de la gramática y la escritura también. Bien. Vamos a analizar esta última parte del ejercicio para ya concluir con sus respectivas respuestas, ¿sí? Bien. Vamos a leer, vamos a analizar. Recuerda que was, oraciones singulares, were, oraciones plurales, ¿sí? Was that your mother in the car? ¿No? Fíjate aquí. You. ¿Dónde estaba tu
mamá en el carro, ¿no? Entonces, cuando alguien utiliza your, ¿no? Recuerda el your, así esté en singular. ¿Qué te decía la regla? ¿Qué debes utilizar? Where. Where. Bastante cuidado ahí. Where. Siguiente. He was a great tree climber 10 years ago. No, él estaba en peligro hace 3 años atrás. Cuando tenía 10 años. Hace 10 años atrás le dicen, ¿no? He was. Were you kind? Mira, casi usaron muy bien el were, porque aquí está you. Were you kind, helpful, your friend. Siguiente. He was a beautiful girl. She, habla de ella. Ella fue una chica bonita. Yes, they were very good at English. Yes, ellos eran muy buenos en inglés, ¿no? They, ellos, plural, were. The dog were in the living room. ¿Por qué es were? Porque aquí dice los perros, plural, ¿no? Es por eso que su compañera hace el uso de were, ¿no? Muy buena observación. Entonces, solo hubo un error o un pequeño error que fue en el número 7, ¿no? Como les digo, va a haber oraciones que te van a confundir. Tú siempre tienes que tener en cuenta, tienes que fijarte en el pronombre personal al cual se está dirigiendo, ¿no? Ya sea en pregunta o en oraciones afirmativas o oraciones negativas. Entonces recuerda que es muy importante, el uso de estos verbos en su tiempo pasado, que te ayudan a expresar cosas que tú estabas o no estabas haciendo en ese tiempo, ¿no? Ya sea con el verbo to be, que es was o were, o con los otros verbos, ¿no? Que recuerda que los otros verbos tienden a cambiar en su estructura y en su pronunciación, con verbos irregulares. Los verbos regulares solo agregas ed, ¿sí? Ten en cuenta eso. Recuerda que el propósito de la clase es que tú puedas hacer un buen uso de estos tipos de verbos y como has visto, ¿no? Lo prometido, hemos resuelto tu práctica bimestral. Entonces, recuerda que esta práctica bimestral es lo que viene en tu material educativo que acabo de ayudarte a resolver. Si te has dado cuenta, ha sido realmente sencillo. Muy fácil cuando lees la teoría y puedes resolverlo, ¿sí? Por ahora, conmigo ha sido todo por hoy. Que tengan un buen fin de semana. Bueno, prácticamente el fin de semana ya terminó. Y buenas noches de semana. Buenas noches, profesora. Buenas noches. Buenas noches, profesora. Hasta luego. Hasta luego. Buenas noches. Hasta luego, profesora. Disculpe. Bye, bye.